Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, aunque tengan que estrellarse contra un paredón, aunque tengan que estrellarse, se dividirán en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la flor que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Y esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Bueno, kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen hitzaldi berri batetara, muy buenas y bienvenidos a una nueva charla de Marruma Kulturalak. Bueno, no sé cómo hacer esta entrada más coherente, siendo consciente que no sé tanto de Argentina, pero bueno, como comprometidos que estamos con las justicias sociales en el Marruma y tal, pues nos preocupan los avances de las extremas derechas y derechas extremas. Y con lo que está pasando en la Argentina, pues más de lo mismo, esos que se llaman dictaduras blandas, las derechas extremas, lo que está haciendo Milei, por ejemplo. Y entonces, pues hemos tenido la suerte de encontrar una visita inesperada. En los últimos días hemos podido atar esta charla con Federico Giuliani. Muchas gracias por venir aquí. Y un poco de la charla o el tema de hoy va a ser el avance de la criminalización de la protesta social en la Argentina. Algo que nos preocupa muchísimo y algo que estamos viendo de cerca, tanto en la Argentina como en varios países de Latinoamérica y en el resto del mundo. ¿Quién es Federico Giuliani? Bueno, pues un dirigente sindical, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Córdoba y Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de Córdoba. No me voy a meter mucho más a presentarlo porque tampoco lo conozco mucho y seguro que meto la pata, así que por favor, os voy a pedir un fuerte
Arrachaldón, se lanza Odete. Qué ricazo. La verdad que, en primer lugar, agradecer a Makoki por la presentación, ahí a Taka, que me ha ido a buscar a la estación de U, y por ese tema tan bonito que es de nuestra patria, que lo canta León Gieco, Hombres de Hierro, y claramente a Alex, que es quien se comunicó conmigo para invitarme a este lugar tan hermoso, ¿no? Porque terminan siendo pequeñas trincheras de lucha, ¿no? Como esta que han construido acá en Marruma Taberna. Entonces, en primer lugar, agradecerle a usted por la generosidad. Yo lo que planteo es que ante un mundo en general miserable que ataca y avanza en contra de los derechos de los pueblos, en el País Vasco, en Euskal Herria, me encontré con otra cosa. Un pueblo generoso, solidario, combativo, muy politizado, y que claramente ante un mundo que te cierra puertas, Euskal Herria te las abre. Entonces, nosotros no estamos acá de vacaciones, si bien aprovechamos para conocer este territorio tan bonito. Venimos por la grave situación que estamos viviendo en la Argentina, y que hace que ante el ajuste que está llevando adelante la ultraderecha se criminalice la protesta. Es decir, lo que es el derecho, en realidad, la madre de todos los derechos, que es protestar, para que de ahí podamos conquistar mejores salarios, condiciones de vida de trabajo, vivienda, tierra para el que lo labura, defender la educación pública, la salud pública, que sean gratuitas, pero también de calidad. Estamos acá, bueno, ante un proceso de persecución política que vivimos en nuestra provincia. Córdoba es la segunda provincia más importante de la Argentina, para que ustedes se ubiquen geográficamente, está en el centro de nuestro país. A mí me toca conducir estas dos estructuras sindicales que mencionaban anteriormente, pero yo centralmente soy un militante popular, hijo de un dirigente montonero que estuvo 8 años preso en la dictadura militar, y orgullosamente, y lo digo realmente con mucho honor, ser perseguido y haber estado encarcelado por el régimen de Javier Milei, pero también del gobernador Martín Saizó. Para mí me han puesto una medalla en el pecho y la llevo con mucho honor, porque si la ultraderecha, si el fascismo que nos gobierna, que aparte quiere instalar una neocolonia en nuestro país, nos quiere criminalizar, nos quiere judicializar, para nosotros claramente es un honor, porque quiere decir que estamos del lugar correcto de la historia. Ayer se cumplieron 42 años de la recuperación democrática en Argentina, que nos costó la vida de 30.000 compañeras y compañeros que hoy están desaparecidos, a pesar de tener un gobierno negacionista que te dice que son menos y que hay que ir contándolos con una libretita, y que claramente hace apología del genocidio, porque es un gobierno que permanentemente está agitando la posibilidad de que esos genocidas encarcelados por la lucha popular salgan en libertad. ¿Qué pasó en el medio? 42 años de la recuperación democrática, 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, y que hoy lo tengamos en Milei. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que interpelar la democracia que nosotros hemos logrado construir en Argentina. Es decir, hoy tenemos una democracia de muy baja intensidad, que sigue siendo colonial, que tiene un modelo económico extractivista, es decir, no le da valor agregado al que se produce, que claramente restringe la participación popular a que cada 4 años vayas a votar al presidente, al gobernador o a los intendentes, o que cada 2 años vayas a votar a los diputados y a los senadores, que son los que legislan, entre comillas, sacan leyes que deberían servir para su pueblo. Entonces digo, esa democracia, a 42 años, como ayer estábamos celebrando la recuperación democrática, que nos costó 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, claramente que esta democracia, en el medio, algo le pasó, porque que hoy emerja Javier Milei no es una casualidad. Digo, hay una mirada de que se quiere plantear que Javier Milei es un outsider de la política,
de que es un paracaídas. Y en realidad Javier Milei es un producto muy bien acabado por el imperialismo yanqui. Es un producto moldeado en las escuelitas de formación de Estados Unidos. Y que ante la crisis de la política tradicional del campo nacional y popular, ¿qué quiero decir? Del peronismo y de las izquierdas, digo, ante la crisis de un sistema que no logró, aún con gobiernos populares, dar vuelta la perspectiva de la puja en la distribución de la riqueza, o que a 42 años de recuperar la democracia, los mismos grupos económicos que fogonearon el golpe militar, que en realidad nosotros decimos que la dictadura fue un golpe oligárquico, cívico, eclesiástico y militar. Tuvo 4 patas. Nosotros logramos jugar en milico. Pero muchos de los civiles, o las generaciones de esos civiles que están enquistados principalmente en la política y en la justicia argentina, siguen siendo lo mismo. Los grupos económicos que fomentaron ese golpe y que instaló un modelo neoliberal que terminó con el estado de bienestar, que en la Argentina duró prácticamente hasta el año 1975, son los mismos grupos económicos que tienen el poder real hoy en la Argentina. Entonces, ante la crisis de la política tradicional, que no les solucionó porque no pudo, porque no quiso, porque no supo los problemas de vivienda en nuestro pueblo, que no les solucionó los problemas de trabajo a nuestro pueblo, que no les solucionó el acceso a la tierra para que te construya tu casa, que aunque se caiga a pedazos y que claramente la defendemos, la salud pública y la educación pública cada vez están más deterioradas. Ante la crisis de la política tradicional aparecen estos fenómenos, que muchas veces habla lo que la gente quiere escuchar. Entonces, el tipo apareció con un discurso antipolítica, apareció con un discurso que iban a terminar con la casta de la política, que iba a terminar con la corrupción de la política. Entonces, yo creo que 3 aspectos centrales para empezar el debate. En primer lugar, creo que nosotros, más allá de recuperada la democracia, más allá de los gobiernos populares que tuvimos en este tiempo, encabezados principalmente por Néstor Kirchner y Cristina, claramente han sido paréntesis en un proceso en donde los grupos de poder prácticamente son los mismos. Pero lo que quiero decir es que nosotros de la dictadura todavía arrastramos una derrota política. Porque digo que a nuestros mejores cuadros de las organizaciones revolucionarias armadas, porque eso hay que reivindicarlo, nuestros 30.000 compañeras y compañeros no eran perejiles como nos quiere mostrar el enemigo, eran militantes revolucionarios de las organizaciones armadas. El 70% de los desaparecidos y las desaparecidas eran dirigentes de base o comisiones internas o de comisiones directivas de los sindicatos y de las centrales obreras. ¿Qué le quiero decir? Que el 70% de las desaparecidas y los desaparecidos eran trabajadores y trabajadoras. Digo, apuntó la represión del Estado claramente a desarticular la organización del movimiento obrero en Argentina. Y de esa derrota política todavía no nos recuperamos, porque eso claramente que generó una crisis de representatividad en las organizaciones libres del pueblo. ¿Y cuáles son las organizaciones libres del pueblo? Los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales. Hoy están en discusión los clubes de los barrios. Hoy está en discusión quienes conducen la Iglesia Católica. Digo, hay una crisis de representatividad de una derrota política de la que aún no nos recuperamos. Claramente que el 19 de noviembre del 2023 hubo una derrota electoral en un balotaje con Javier Milei. Y que el 26 de octubre, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones combativas que estamos en la calle, no de las que ya arreglaron con Javier Milei y el fascismo o el imperialismo yanqui y sionista, a pesar de eso, tuvimos una derrota dura también el otro día. A pesar de tener 2 años de ajuste de Estado y de Derecho, en donde hoy el 50% de nuestros compatriotas son pobres en un país hecho de trigo y de pan, que exporta alimentos para 400 millones de personas y no le podemos dar de comer a la totalidad de nuestros compatriotas, que son, no llegamos a los 50 millones, y tenemos 25 millones de compañeros que comen salteado, es decir, cuando se lo digo, es literal. En Argentina, en los barrios populares, si almorzás no cenás, y si cenás no almorzás. En el medio, mucho de lo que nosotros consumimos, mate
que lo verá, es parte de nuestra costumbre, pero también es un producto que te sacia el hambre, pero también es algo que te sirve para activar y estar despierto, para poder laburar más. Y en el medio, claro, un harina, un bizcocho, como le decimos nosotros, una torta frita, pero en Argentina se come saciado. Entonces, el hambre es un crimen y es una inmoralidad. Y está planificado. No es que pasó la pandemia. No es que pasó una catástrofe natural o lo que lo quieren hacer creer que Dios quiso que así sea. Está planificado el hambre en Argentina. Entonces, la derrota política de la dictadura, la derrota electoral de Balotage y la que tuvimos el 26 de octubre, tiene 4 elementos para mí muy importantes. Por un lado, el 26 de octubre en las elecciones del medio término, donde Milei termina sacando una cantidad impresionante de diputados que claramente, con la ayuda de los gobernadores que le dan su voto en el Parlamento, va a seguir sacando leyes antipopulares y que van en contra, no solamente de la clase trabajadora, sino a favor de la entrega de nuestra soberanía nacional. Jugaron 4 elementos para nosotros importantes. Por un lado, la intervención directa del gobierno yanqui, diciendo que si Javier Milei no ganaba, el país estallaba. Porque ustedes saben que Argentina no solamente hoy está endeudada del FMI, sino que ha pedido un empréstito al Tesoro americano de 20.000 millones de dólares, y eso no es gratis. Pero sabemos que eso, entre las condiciones está el sometimiento político de la Argentina y el saqueo de nuestra patria con los recursos naturales que Estados Unidos necesita. Entonces, por un lado, Donald Trump, últimos 3 días de campaña, se metió de lleno en la elección con los Twitter y 2 o 3 apariciones públicas muy fugaces y generó un voto miedo. Generó un voto extorsivo que claramente jugó. Después hay, para mí, un elemento importante que todavía hay un efecto en nuestro pueblo de mucho descontento, de mucho malestar, de mucho enojo con lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, que a pesar de que decía que era peronista, no era otro que un socialdemócrata disfrazado de peronista, porque no construyó justicia social. Y tuvimos 215% de inflación interanual. No hay bolsillo que aguante. Entonces, hay un efecto postraumático de eso. La gente no quiere volver a eso. Entonces, claro, ¿qué te dijo? Si volver a eso significa votar el peronismo, no lo voto. El tercer elemento que me parece que es muy importante es la falta de autocrítica de la dirigencia política. Digo, los mismos tipos o tipas que eran funcionarias o funcionarios de Alberto Fernández y que a nosotros las organizaciones sociales, piqueteras, populares, sindicales, no nos atendían el teléfono cuando ocupaban un ministerio y las oficinas gubernamentales, se cambiaron el traje de funcionario y se pusieron el traje de candidato en octubre. Y claramente no hicieron autocrítica, no entendieron que la gente buscaba otra cosa, pero que aparte en nuestras militancias esperábamos que en la autocrítica se construyera el encuentro, en el encuentro el debate, en el debate el disenso, pero poder construir un acuerdo con 3, 4 puntos en común y una renovación dirigencial y un recambio generacional. Entonces digo, las militancias nos vimos totalmente desplazadas de ese debate, aparecieron las listas en una hoja escrita por 3 o 4 iluminados en una habitación y se la dieron a las militancias para que las militancias... Pues nadie lo invitó. ¿Quién me diga que la ficha es el mismo tipo o la misma ficha que en el gobierno de Alberto Fernández no nos atendía? Conclusión, derrota tremenda con el voto popular. Pero acá me detengo en el cuarto detalle, en el cuarto aporte. La falta de participación de la gente en las elecciones. La elección más baja en participación popular en estos 42 años de recuperación de igualdad. Votaron 6 de cada 10 argentinos, claro. Acabo de decir, el número era importante, pero en Argentina vivió ahí. Y sabe que en una elección común te vota el 80% de la gente. Entonces, 4 de cada 10 argentinos y argentinas no fueron a votar. Porque no creen en la democracia, porque no creen en este sistema representativo del partido, en donde vos votás y el que define la vida tuya en tu proyecto de vida son los iluminados que están después en el Congreso Nacional. La gente no va, no cree, está enojada y claro, vos no le puedes caer 2 días antes a la barriada popular, compañeros muchas veces que no saben leer y escribir, que los hijos quedaron afuera de la pandemia del sistema educativo, que estás cagado de hambre.
que tenés que tener 3 trabajos laburando 18 o 20 horas por día para poder tener algo para llegar a fin de mes, ¿qué le voy a pedir el voto a esos compañeros, a esa campaña? Entonces, la falta de participación popular me parece que es un tema a tener en cuenta, porque aparte si después sumamos el voto nulo y el voto en blanco, son números impactantes. Y claramente, si a eso le sumamos los votos que no votaron a Milei, claramente no tiene un país que lo apoye. Pero ¿quiénes no van a votar? Nuestras compañeras y nuestras compañeras. Entonces, me parece que la manera de volver a conmover es cuerpo a cuerpo. Yo creo que, como dice el compañero Maduro, menos territorio, más territorio. Queremos una dirigencia atornillada, lo cargo, incluso la de nuestros espacios políticos. Claro, hace frío o haga calor, vos no sabés lo que pasa en la casa. No tenés un termómetro de la realidad. ¿Por qué? Porque si hace frío, prenden la calefacción, si hace calor, prenden el aire acondicionado, no salen a caminar. Entonces, esa pérdida del cuerpo a cuerpo, del mano a mano para las compañeras y los compañeros, creo que ha sido muy bien utilizada por el enemigo. El enemigo en plano de la disputa que nosotros tenemos que dar ideológica en un lugar central, que es el territorio. Y el territorio no es solo el barrio, el territorio es todo lugar geográfico, al menos para mí como definición, en donde nuestro pueblo se realiza todos los días. Es la fábrica, es la oficina, es el barrio, es el club de fútbol, es el centro cultural, es la universidad, que nosotros la partimos hace rato. Digo, no puede ser que la Universidad de la Argentina, vanguardia en Latinoamérica, para que sea laica, gratuita y pública, la gobiernen la extrema derecha desde hace muchos años antes de que ganara Milei. Entonces, todos esos lugares tenemos que recuperarlos. Yo creo que hoy todo está en discusión en la Argentina. Nadie tiene la receta, pero lo que está claro es que nosotros tenemos que volver a las fuentes. Si alguien pregunta qué hay que inventar, yo creo que no hay que inventar nada nuevo. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar la ética de que la realidad se puede cambiar. Porque si nosotros tenemos un ánimo derrotista de que hasta acá llegamos, que esta es la posibilidad y que bueno, que veamos cómo hacemos para sobrevivir, estamos acabados. Entonces, recuperar la ética se hace a través también de un proyecto político, por un proyecto político que podamos discutir y que tenga voluntad de ser mayoría. Yo digo, ¿qué vamos a discutir? ¿Un proyecto político para qué? ¿Para meter un diputado más, un diputado menos? Eso no cambia la correlación de fuerzas con el enemigo. Haciendo un pequeño paréntesis de la cuestión geopolítica, me parece que es importante plantearla. Yo creo que hoy hay un retroceso de los yanquis con respecto a la pelea con el mundo multipolar, claramente. Hay un retroceso de los yanquis con respecto a China. Se están replegando y el patio trasero para Estados Unidos, como ustedes saben, siempre ha sido América Latina y el Caribe. Entonces no es una casualidad que hoy en América Latina y el Caribe lo que sea el común denominador sea el avance de la ultraderecha y el fascismo cuando venimos de tener gobiernos populares o de haber tenido gobiernos progresistas. Miren, el 4 y 5 de noviembre pasado se cumplieron 20 años en donde le dijimos no al ALCA. El ALCA era un tratado de libre comercio que proponía Bush hijo, que iba desde Alaska hasta Tierra del Fuego, que es nuestra provincia más austral, una sola moneda, obviamente las condiciones que los yanquis querían, y en esa contracumbre que se hace en Mar del Plata, la encabezaba, entre otros, el comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel Castro, estaba Evo Morales, estaba Lula en otra etapa política del Brasil, estaba Néstor Kirchner, estaba Rafael Correa del Ecuador, estaba Diego Armando Maradona. ¿Qué nos pasó en los 20 años? Entonces digo, tiene que ver también, porque si nosotros no entendemos, como decía Alteno, yo creo, Perón, que es un referente indiscutible en la Argentina, te puede gustar o no, Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Digo, los fenómenos locales no existen o no se producen si no hay una contextualización. Y el repliegue de Estados Unidos en América Latina tiene estas consecuencias, porque Estados Unidos está cubriendo su patio trasero después de haber dejado durante décadas a dominio económico centralmente de China en la disputa económica global que se viene dando. Entonces eso ha generado
hoy, que si uno mira el mapa de América Latina y del Caribe, tenés Milei en la Argentina, lamentablemente creo que el balotaje lo van a perder en Chile con Kast. La pelea personal de Evo Morales y Lucho Arce tira por la borda 20 años de socialismo en Bolivia. La problemática de Perú y su institucionalidad en jaque de manera permanente. Ecuador con Noboa. Lula, que si bien es el presidente, tiene una alianza, ustedes lo saben, electoralmente compleja, en donde, por ejemplo, hoy no pudo aún hoy derogar la reforma laboral de Bolsonaro del 2017, que atenta contra todos los derechos. Es decir, tenés la presidencia, pero no tenés poder, porque no tenés el voto para sacar la ley. Y hoy la reforma laboral a los Bolsonaro, como decimos nosotros, que es totalmente regresiva, es la que se quiere implementar en Argentina. Entonces, claro, después lo tenés a Bukele en El Salvador, se acaba de perder Honduras hace muy poquito, está lo de Guatemala, digo, hay un proceso complejo, las agresiones permanentes de los yanquis contra Venezuela no son casuales. Intenta destruir el último foco con Cuba de resistencia a un proyecto neocolonial, de ese el patio trasero. Y claramente que si no entendemos que ahí abajo está la reserva de petróleo, una de las más grandes del mundo, y le vamos a agarrar, compañeros y compañeros, porque nosotros todavía en la Argentina, algunos sectores progresistas le están pidiendo a Maduro acta de las elecciones presidenciales. Dejémonos de joder. Pues acá todavía también pasa. Yo lo he escuchado. Y no sabemos cómo salió la elección. No, muchacho y muchacha, el tipo le ganó la elección, se le plantó los yanquis, es un faro para la lucha de la liberación, no solo nacional, sino de la patria grande. Entonces, ¿a qué jugamos? Bueno, es el contexto en América Latina que ha generado que la ultraderecha hoy tenga dominado el mapa prácticamente en su totalidad. Paraguay, que la gobierna un fascista, un conservador de ultraderecha, pero que aparte, ¿qué representa la ultraderecha? Porque no solamente tiene que ver con la instauración de regímenes autoritarios que odian a las minorías o a los vulnerables. Yo le puedo decir el caso de Milei y el ataque a los colectivos de la diversidad y LGTBI, al feminismo, a los organismos de derechos humanos, como les contaba anteriormente, a la clase trabajadora, a los jubilados y a las jubiladas que todos los miércoles les pegan en vivo y en directo por todos los canales de televisión del mundo. Entonces, ese odio, ese desprecio hacia lo público, que es desmontar el Estado, dejar de garantizar derechos para que venda el privado y haga plata y negocio, en definitiva termina siendo el plan real. Es decir, atrás de la ultraderecha extrema, conservadora, del fascismo como forma de gobernar, en el caso de América Latina y el Caribe, instalar un nuevo régimen neocolonial. ¿En qué perspectiva? Y que desde Estados Unidos se digitan las políticas económicas, sociales, geopolíticas de los países de América del Sur, de Centroamérica y del Caribe, de América Latina en su conjunto. Entonces, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, porque Javier Milei no deja de representar a las corporaciones yaquis, a los millonarios argentinos, pero también a las corporaciones y al capitalismo sionista. No es casualidad que el padrino político y económico de Javier Milei, en esto que les digo que es un producto muy bien moldeado, no es una irrupción de casualidad o porque tenía un discurso pirotécnico, es un producto. Entonces, ese producto está muy bien patrocinado económicamente y políticamente. Su mentor se llama Eduardo Elstein, que es un sionista que tiene doble ciudadanía, israelí y argentina, dueño de las mineras más grandes, dueño de energía, con esto del biocombustible, dueño de empresas que controlan el agua en las provincias argentinas. Y bueno, claramente cuando Javier Milei ganó, donde se instaló durante 20 días para armar lobby, claramente las corporaciones yanquis, sionistas y los millonarios argentinos, y armarle gabinete, fue en el hotel de Eduardo Elsen, que se llama Hotel Alvear, que es un hotel muy aristocrático de la ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, y a nivel internacional, ¿quién lo banca Milei? BlackRock, que es un fondo buitre, y JP Morgan, el banco más grande del mundo. Entonces, ¿qué quiero decirle? Milei es un cipayo, es un vendepatria y es un agente de las corporaciones económicas. Nosotros no tenemos que pelear solamente contra él.
Pues nosotros lo podemos voltear a Milei. Yo estoy convencido que lo que no resuelve la política electoral, si nosotros construimos las relaciones de fuerza en la calle, nosotros lo podemos voltear a Milei. Pero hay dos elementos. ¿Para que venga quién? Los mismos que nos dejaron sabidos. Porque yo te digo, nosotros desde mi sindicato, ATE y la CTA, hace 2 años que estamos en la calle. Va a ser ahora. Ya se hizo 2 años que es un... Nosotros le hemos hecho paro, le hemos hecho movilizaciones. Yo estuve en la cárcel, anduve fracturaron un brazo y ahora estoy acá viviendo, si se quiere, obligadamente una especie de autoexilio que te lleva a transitar lo que significa el desarraigo, estar lejos de tu tierra. Yo estoy alojado en una experiencia que se llama Martín Etzea, en la localidad de Vallarta, en Vizcaya. Pero lo que le quiero decir es que nosotros podemos construir la condición objetiva para una insurrección popular, pero la gente del pueblo no se suicida. ¿Para qué venga aquí? Lo mismo de antes. La gente te invita, la va a manejar, y cuando construyamos la opción política de recardio, seguramente vamos a salir. Pero lo otro es, si lo sacamos Milei, lo van a usar de fusible, y va a venir otro, porque son empleados de las corporaciones yanquis y sionistas. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de plantear es un enfrentamiento contra el sistema capitalista y su perspectiva de dominación imperialista en todos los planos y en todos los campos que nosotros podemos jugar. Esa es la pelea de fondo que nosotros tenemos que dar. Por lo cual, para mí es un orgullo andar por acá. Como les dije, no estamos de paseo, nos vimos obligados y nos vienen imputando judicialmente desde hace un tiempo esta parte. Yo soy de los que cree que lo personal es político, ¿no? Yo puedo contar una situación mía, pero atrás de mí tiene que ver con una decisión política de ir por las organizaciones sindicales. Que no es lo mismo que en una movilización fracturen y metan en una cárcel común a un militante de base que metan a un secretario general. Imagínense el mensaje para abajo. Disciplinamiento. Si esto le pasa al que conduce, ¿qué le pasa al resto? Entonces, bueno, claramente en la Argentina, desde la época de la dictadura militar, se profundizó en los 90 con Menem. Ustedes lo deben acordar, se ven acordar que fue la política más terrible de saqueo del Estado y de entrega en nuestra patria. Y que lo está acelerando Milei, es que en la Argentina hay un proceso de desintegración nacional, le podemos poner el término de balcanización, en donde los territorios provinciales son concretamente feudos. Es decir, Milei, ¿qué tiene? El gobierno, ¿cómo andás, Palo? Una compañera argentina, una amiga. Milei, ¿qué tiene? Sí, el gobierno federal de nuestro país. Pero después está dividido en 24 territorios en donde los gobernadores hacen y deshacen como quieren. Y en algunos lugares hace 30 o 40 años que gobiernan las mismas fuerzas políticas. Y en las provincias, desde la época de Menem, se descentralizó la política federal, y se les dio el manejo de la educación, de la salud. Los recursos naturales que están bajo las provincias no son patrimonio de la soberanía nacional, son patrimonio de esa provincia. Esos gobernadores van a discutir con los árabes o con las petroleras yanquis, si fuera de la Patagonia y tiene petróleo, los recursos naturales no pasa por el Congreso de la Nación. ¿Qué les quiero decir? Que ese proceso de balcanización ha producido regímenes autoritarios en las provincias, en donde muchas veces no sale para afuera porque hay un blindaje mediático muy grande. Entonces, en estas provincias, como en la vía en Córdoba, tenés fuerzas políticas que gobiernan hace 26 años, no solo no le resolvieron los problemas a nuestro pueblo, sino que ya han empeorado la calidad de vida. Hoy Córdoba tiene los peores números en desocupación, precarización laboral, desigualdad social, marginalidad. Entonces, claro, esa situación hace que muchas veces nosotros le demos a las políticas represivas del Estado federal. De hecho, lo ven todos los miércoles con los jubilados y las jubiladas. Ahora, ¿qué pasa en la provincia? Hay un proceso de represivo muy fuerte, de criminalización de la protesta y de judicialización de los luchadores. Si ustedes van a googlear ahora, en la Argentina vive una pelea muy grande en la provincia de Mendoza por el tema del agua. Entonces, fíjense que esa pelea es de Mendoza.
la pelea a nivel nacional. Hoy creo que claramente eso juega a favor del enemigo. Haber balcanizado la Argentina fue una planificación política, no es casualidad, porque eso aparte ha construido una descomposición social. Y hoy nosotros en Argentina tenemos roto el tejido comunitario. Y cuando yo planteaba la derrota política y la derrota electoral, le sumo la derrota cultural. Nosotros hemos perdido con el enemigo la disputa con nuestro pueblo en el sentido común de tener una conciencia de clase trabajadora, por un lado, paréntesis, clase trabajadora muy frecuentada, el 60% de la clase trabajadora en Argentina, informal absolutamente. Labura más de 12 horas, no tenés obra social, no tenés jubilación, no tenés vacaciones, y el resto, el 40%, somos los que vamos a luchar ahora contra el intento de reforma laboral que viene a acabar, para mí, con ese piso de dignidad que son tener convenio colectivo de trabajo, laburar 8 horas, tener vacaciones pago y derecho a la indemnización, por ejemplo. Bueno, ahora van por eso. Y esa derrota cultural tiene que ver con que el pueblo hoy piensa más en lo individualista, piensa más en cómo cada uno salvarse antes que entender que hay un colectivo. Un pueblo que lamentablemente se encierra cada vez más en vez de construir la solidaridad natural que tenemos en las comunidades. Bueno, ese es un poco el análisis, al menos de lo que nosotros vemos y lo que creemos. Como último tema les puedo comentar que el sistema institucional represivo en la Argentina, tanto de la policía como de las fuerzas federales como Gendarmería, la Policía Federal, la Policía Aeroportuaria e incluso las Fuerzas Armadas, quedó detenida en la dictadura militar. Si cambiaron de gobierno, la cabeza de los milicos son la misma, los métodos represivos son los mismos, pero aparte, lo que me tocó vivir en estos días de cárcel, en una cárcel de máxima seguridad, en un pabellón común, entender que el sistema carcelario en la Argentina está detenido también en la dictadura militar. Entrás vivo, no sabes si salís con vida. El 60% de los presos no tiene condena, está preso por la duda, con este show de las prisiones preventivas que le comentaban. La cárcel plagada de jóvenes y de clases populares. Y entonces hay toda una intencionalidad del sistema a quién reprimir y a quién encarcelar. Y lo otro que nosotros venimos denunciando en esta perspectiva de construir una mirada más integral tiene que ver con denunciar la violencia institucional y la violencia estatal. Hoy a nuestros chicos y chicas en los barrios la policía les mata por la espalda, solamente por portación de rostro, solamente por vivir en un barrio popular. Entonces, ¿qué destino les quedan a nuestros jóvenes? Es la droga como herramienta de disciplinamiento, el avance narco en los territorios que abandona el Estado, porque hoy en la Argentina pasa eso. El Estado, federal, provincial, municipal, se retira y el que avanza en la barriada popular es el narco. Hoy el narco tiene una definición paternalista central en la barriada popular. El narco te garantiza la vivienda, el narco te garantiza el dinero para pagar la luz, claramente que después te da trabajo, ¿cómo? Y vendiendo droga, los pibes con las chicas y los chicos como soldaditos para ser sicarios, las compañeras orativas siendo víctimas de las redes de trata. Bueno, eso es lo que te queda si el Estado se retira. Y en el medio las organizaciones populares, con esta crisis de representación tan grande, tratando de reconstruir mínimamente el tejido comunitario. Yo creo que hay que volver a las fuentes. Menos de esto, a pesar de que eso lo usan muy bien, han ganado campañas, pero sobre todo le han ganado la cabeza a nuestra gente. Pero saben que, me parece a mí, que nosotros abandonamos el puerco cuerpo. Entonces, claramente menos virtualidad, menos militancia por redes sociales, menos puteadas por WhatsApp, más participación, más acción, más ir al frente. Los dirigentes tienen que ir a la cabeza, por más que les cueste la cárcel, por más que les cueste las imputaciones, los dirigentes tienen que ir a la cabeza. Entonces, bueno, en ese panorama yo creo que no hay salidas mágicas. Creo que hoy nosotros estamos en un momento de que, aparte de las reivindicaciones que se han puesto arriba de la mesa, que está muy clara, creo que la dije, el hambre es un crimen, se puede resolver con voluntad política, claramente.
Nosotros en el Estado Nacional, que me toca representar con antes, tenemos 55.000 despidos que asumió Milei, despidos injustos, arbitrarios, claramente con una lógica de fomentar el Estado para que hagan negocio los millonarios argentinos en las corporaciones yantucionistas. 55.000 compañeros y compañeras que tenían 20 años de antigüedad, que eran los que garantizaban al Estado. Si uno entiende que el Estado no es algo abstracto, sino que es la comunidad que se organiza y garantiza derechos. Entonces, me parece que hay que salir a debatir con la gente. Nuestro pueblo está muy, muy enojado. Hay que saber bancarse las puteadas. Hay que saber que el lugar que nos metamos a debatir nos van a putear. Pero bueno, ahí también va a dar el ejemplo de que si lo que vos decís con la boca, después lo bancás con el cuerpo. En Argentina hay un poeta, vos lo debes conocer porque te gusta mucho la música, Atahualpa Yupanqui, decía: lo que se dice con la jeta se banca con el león. Yo por acá venía a hablar bonito y irme y ser un verdadero hijo de puta. Entonces, el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. Eso es lo que pide nuestro pueblo, para volver a creer, no en los dirigentes, en las estructuras de organización, porque los dirigentes estamos de paso. Algunos estamos un año, otros 4, otros 8. Las organizaciones no. Mi sindicato tiene 100 años de vida. Imagínense si han pasado dirigentes. Entonces lo que nosotros tenemos que recuperar es que las organizaciones libres del pueblo sean el lugar de organización real de nuestra gente. El lugar en donde definiremos participación. No que vengas a aplaudirle porque pensé igual y a militar la lista con los candidatos que yo con 2 o 3 amigos más armando y bueno, toma, anda a pegar afiche, repartir volantes, grafitear. No es lo que está pasando hoy en nuestro pueblo. Y lo que no solucionaron las urnas, yo creo indefectiblemente que lo va a arreglar la calle. Insisto, construyendo condiciones objetivas de relaciones de fuerza, que se lo pueda desgastar a Javier Milei, porque de hecho el gobierno las tenía fácil antes de la elección. Este gobierno más corrupto de la historia. Un gobierno en donde nuestro presidente está acusado de ser el titular de una asociación ilícita que generaba estafa con criptomonedas, que tiene causas penales. La hermana de él está acusada de cobrar comisiones en la Agencia Nacional de Discapacidad, otro de los sectores vulnerables a los cuales está atacando la derecha ultrafascista en Argentina. Pero digo, el gobierno más corrupto de la historia, en donde su primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires lo tuvieron que voltear por su vínculo con el narcotráfico, en el lavado de activos narcotráfico. Entonces, no la tienen sencilla eso. Y que claramente, cuando la plata que viene de Estados Unidos y el FMI se acabe, porque se va a acabar, porque no te banda todo el tiempo, porque en algún momento se va a acabar. Saltar poco, robar, ¿y para quién va a conducir eso? ¿Quién lo va a conducir? Obviamente nosotros que venimos de la militancia organizada no vamos a pretender que sea un proceso anárquico, asambleario, pero lo tiene que conducir claramente el pueblo con sus organizaciones que estén a la vanguardia y con los que quieran pelear. Yo creo que la receta no es fácil, pero hay un norte, hay un ojo de ruta. Plan de lucha, de menos a más. Hay una conflictividad impresionante en Argentina. En mi provincia solamente salió un informe hace 2 o 3 días atrás de la Universidad Nacional de Córdoba, una de las más prestigiosas de Latinoamérica, no porque yo sea cordobés, creo que vos te ya es. La Universidad Nacional de Córdoba dijo que entre julio del 2024 y agosto del 2025, así no están contando este último cuatrimestre, hubo 906 conflictos en la provincia de Córdoba. Impresionante. ¿Qué pasa? Está todo dividido, está todo fragmentado. Entonces los jubilados van por allá, los colectivos de discapacidad por acá, el feminismo va por allá, los organismos de derechos humanos por allá, las organizaciones sindicales estamos divididas, la CGT traidora y burócrata ya arregló, no sale a la calle. Ahora recién estaba viendo que convocaron, cuando ya lo venimos planteando hace 2 años lo de la reforma, ahora convocaron el 18 de diciembre a marchar en contra de la reforma laboral, cuando lo venimos planteando hace 2 años. Entonces digo, está tan fragmentada la pelea, los ambientalistas en Mendoza planteando una pelea aislada del resto, los pueblos originarios como los mapuches en Argentina que pelean por la autodeterminación contra 2 estados asesinos, que es el argentino y el chileno. Entonces,
la pelea de los desocupados que buscan trabajo, está todo dividido, está todo fragmentado y eso claramente juega a favor de eso. No hemos podido unificar porque no hay procesos de unidad reales si vienen de arriba para abajo. Si solamente se junta la superestructura, digo, las cúpulas de las dirigencias políticas, sindicales, sociales, 5 tipos tomando vino, comiendo asado y riéndose, y que nos venga a decir al resto que nos estamos cagando palos se vale contra el fascismo, cómo lo tenemos que organizar, y así no vamos a hacer unidad. Es cosa de monitoreamiento, eso te va a servir para la foto, pero no es real. La única unidad posible es de abajo para arriba. Un amigo de mi viejo decía, lo único que se puede construir de arriba para abajo es un pozo. Y era para nada, porque de arriba para abajo no se puede construir nada. De las periferias al centro, tenemos que darle lugar a las periferias, a los sectores populares. No siempre generar que el núcleo sea el centro de la urbe o de las construcciones políticas. Las periferias tienen que jugar. Y en el caso nuestro, seguimos con la discusión de lo unitario y lo federal del 1820, que todavía en la Argentina no está sandada. ¿La Argentina es qué? ¿Buenos Aires? ¿O es Buenos Aires y todo el territorio federal? Bueno, digo, porque si solamente la unidad va a venir cuando se junten las dirigencias en la capital federal, ahí estamos complicados. Porque en las provincias se viene dando una pelea. Como le digo, Córdoba 906 conflictos. Si vos me decís quién nos condujo, nadie, la gente peleando. Como puede. Entonces, bueno, el desafío es plan de lucha. Nosotros tenemos que terminar con una huelga general. Es la única herramienta que el pueblo y la clase trabajadora tiene para dar vuelta a la tortilla y construir un orden distinto de cosas. Yo solamente para terminar, abierto a las preguntas, los aportes, esta es mi mirada, mi militante popular, que le toca tener un cargo de conducción transitorio, pero que va a pelear en todos lados, y agradecerle profundamente este hermoso pueblo vasco de Euskal Herria que me ha abierto las puertas a venir, con Martín Echea, que es la organización que me la cobijo, una casa comunitaria en donde compartimos con otros compañeros y otras compañeras del mundo las luchas comunes que tenemos el pueblo, que es por la liberación nacional. En definitiva, digo lo que yo aprendí acá, que la lucha de los compañeros del RIF para tener su autodeterminación y su independencia marroquí es la misma que nosotros estamos planteando ahora contra el imperialismo yanqui. Que incluso lo diría más, como dijo San Martín, Bolívar y Artigas, nosotros tenemos que construir la liberación de la patria grande latinoamericana. No sirve que un país se sirva y se salve y no el resto. Estoy aprendiendo mucho de la pelea también de liberación nacional de los pueblos saharauis. Los procesos de pelea que se vienen dando en la Euskal Herria históricamente. Todo un montón de situaciones de un mundo que a mí me abrió la cabeza haber viajado. Yo jamás creí que iba a visitar Europa. Y mucho menos a militar. Por suerte vine a militar, porque de hecho me invitan. Por ahí algunos me dicen, mira, no sé si va a ir mucha gente. Mira, así haya uno, así haya dos. Y mínimamente se entiende lo que uno quiere decir. Trabajo cumplido. La misión política que trajimos fue esa. Llevarnos solidaridad. Yo creo que va a haber situación de conflictividad en nuestro país ahora que termina diciembre, ¿cierto? Porque es convulsionado. Pero no sé si le va a dar el tiempo para tratar la reforma laboral antes de diciembre, porque termina la actividad en el Parlamento. Yo creo que si no sale ahora, febrero puede ser un mes complejo. Complejo en esto de lo que le digo. Che, el tipo puso un ministro de defensa que es milico y como que no sigue. Puso cualquiera. De la primera vez en 42 años. Entonces yo, plan de lucha, huelga general, pero la paz construir un proyecto político. Nosotros como clase trabajadora no podemos delegar en la partidocracia del régimen. Ustedes construyan, ustedes discutan la política, o como nos dicen algunos, no, ustedes pasan a la calle, hagan quilombo. El proyecto político lo escribimos nosotros. No. Nosotros tenemos que estar discutiendo y debatiendo los políticos. Porque los poderosos, los dueños de todo, al menos en Argentina, no necesitan la política. Ellos tienen la plata. Compran a los presidentes, hay familias, en un empleo de las corporaciones. Compran a los gobernadores, ahí está el gobernador de mi provincia, Martín Yarzola, que responde a los intereses económicos de Córdoba. Compran diputados para que les voten las leyes que les sirven a ellos. Ponen la plata en el aparato represivo. Tienen los medios hegemónicos de comunicación, son los dueños los medios hegemónicos. No necesitan hacer política. Nosotros como pueblo sí necesitamos recuperar la política. No para hacer listas y no para poner candidatos, sino entendiendo la política como la acción colectiva
que tiene que transformar este orden de cosas. No solamente creer que hasta acá llegaba. Porque sí debo decirles que, como conclusión de esta idea que la aporte Nio, ustedes están a tiempo de que la ultraderecha y el fascismo no gobierne. Porque una cosa es que me lo den fascistas, racistas e hijos de su madre en todos lados. Pero otra cosa es que manejen el aparato del poder estatal. Y acá hay tiempo de que se resista a eso. Y me parece que en ese sentido tienen que ver mucho las organizaciones políticas y sociales y sindicales de no ser siempre condescendientes con quienes gobiernan, por más que sean amigos nuestros. Yo soy de los que cree que los dirigentes sindicales no podemos tener doble cargo. No podemos ser secretario general de un gremio y diputado nacional del partido mío. No, hermano. O sea, soy una cosa, soy la otra. Primero porque no te da el tiempo físico. ¿En qué momento va a ser diputado y secretario de UTA? El copo que no puede estar de los dos lados del mostrador. Segundo, los dirigentes sindicales nos debemos a defender los derechos de la clase trabajadora. Si el que gobierna es amigo mío o es de mi partido, tenés que resolverlo en otro lado. Pero si vos te sentás a discutir, vos tenés que defender los intereses de la clase, no los del partido. Entonces, conclusión, ¿está mal que los dirigentes sindicales hagan política partidaria? No. Lo que está mal es que me traigan la agenda del partido político al sindicato y que no sea al revés. De última, disputamos los sindicatos en las asambleas y con la base cuáles son las propuestas políticas que los partidos, una vez que lleguen al poder, para que no se olviden que le digo los votos, legitimen a favor del pueblo. Entonces, y no dejar la casa, porque si nosotros la abandonamos la casa y la toman ellos. Y empiezan a tomar cuestiones que eran propias de la calle, nos toman la fecha. Ellos allá te dicen, por ejemplo, que el 1 de mayo es el día de trabajo. Y no es el día de trabajo, el día de trabajador y la trabajadora. Porque si no entienden el trabajo como algo abstracto. Y Milei robó dos frases. Una, el viva la libertad carajo, que en realidad, para que le venimos el peronismo, sabemos que era viva que no un carajo. Ahora los tipos se la roquean. Y la otra es la palabra libertario, que lo que yo aprendí desde mi construcción como militante sindical, eso lo decíamos anarquistas cuando empezaron a construir movimientos sindicales argentinos, eran los libertarios, eran los que hablaban de libertad. Entonces, nos están robando las palabras, nos están robando el lenguaje, y eso es una disputa cultural en el cuerpo fuerte. Solamente para terminar acá, hoy estuve con dos asociaciones de presos políticos de Euskal Herria. Aprovechar que tenemos cámara, agradecerle a Margoki y al equipo por todo este despliegue impresionante, porque esto después va a salir de Donostia al mundo. Imagino, Lori, capaz que poco más la galaxia. Pero que esto quede grabado es un material muy interesante. No por la pavada que yo puedo decir, sino porque por ahí hay algún elemento que les sirva a ustedes, ¿no? Pero exigir la liberación y la vuelta a casa de todos los presos políticos, que hoy son rehenes de las políticas punitivas del Estado español. Sí que volvamos a tener un puente de hermandad entre Euskal Herria y Argentina, que lo hemos tenido históricamente, y que a mí por ahí me sorprende y le duele que no se hable tanto de Argentina. Recién me decía el compañero cuando me presentó, digo, ese desconocimiento de lo que pasa en nuestro país hay que tratar de cambiarlo por la perspectiva de que hermanemos las luchas de nuestro pueblo, en esto de que en definitiva siguen siendo por la liberación de nuestra patria o de nuestro país o la liberación nacional y por la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, volver a hermanarse, porque en Argentina hay hoy tantos descendientes de vascos como en Euskal Herria. De hecho, Argentina en su momento, fines de 1800 y después de la guerra civil, y cuando ganó el asesino y perverso del dictador Franco, y corrupto aparte, millones de vascos y vascas emigraron a la Argentina. Entonces ese puente histórico hay que volverlo a atender, y la responsabilidad de lo que es ahora, no de lo que pasó atrás. No sé qué pasó atrás, pero nuestra responsabilidad política es llevársela para que lo podamos reconstruir. Y algunos me preguntaban, ¿se puede trascolar la experiencia de Argentina acá? Yo creo que sí, porque el enemigo es mí, el sistema capitalista. Entonces tranquilamente eso se puede traspolar acá con otros nombres, con otra forma, pero tranquilamente se puede traer. Yo, para terminar,
todos los martes en el Cala de Piano me enseñan alquela. Yo vengo muy atrasado porque, bueno, es más tarde y encima tengo agenda política. Entonces falto bastante en la clase. Pero tengo un profe muy piola ahí, se llama Alex. Y yo donde vivo, que en la margen izquierda de Vizcaya, todo lo que era la zona minera, estoy en Gallarta. Claro, tomándome el tren de Bilbao a Gallarta en un puente gigante, de una frase me gustó mucho, que era de Perico Solabarriá. Sí, ¿quién es? Y empecé a buscar. Y otra vez, después estaba en Gallarta caminando, porque al principio cuando vine, claro, era la incertidumbre de haber salido de una zona de confort como la que uno puede tener en su lugar, no por la materialidad, porque una cambia de una ducha agua caliente igual en cualquier lugar del mundo, pero dejar tu ámbito militante y tu familia de golpe, porque ayer te están persiguiendo y tienen vida adentro de la cárcel, no es sencillo. Y claro, cuando vine, no aparecían las agendas para el debate, no me hacían nota en ningún medio, claro, no era nadie. Y empezamos de cero. Por suerte eso se disparó rápidamente y hoy, la verdad que me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero no puedo. Pero estaba en Casata y salí a caminar, me siento en un banco y la leo en el banco, porque yo la había visto en el tren, en un mural, y bueno, la vi ahí en un cerro bien, y en el banco la leí. Entonces, Perico Solabarriá, que ustedes saben quién era, militante de la izquierda de la CHAE, con la cual yo concuerdo mucho y me siento muy identificado, y acá sobre todo con lo que es siento muy hermanado. De hecho vamos a firmar, creo que el 19 que viene, un pequeño acuerdo ahí de hermanamiento entre LAP y ATE, y él decía algo así como: si no nos dejan soñar, no les tenemos que dejar dormir. Entonces yo con mi profe de Auquera me atreví a escribirlo en vasco, no se vayan a ver. Voy a ver más Herrera para cerrar y espero merecer algún aplauso, no hay ningún sentido. Pero en vasco en Auquera sería Amesten, Uchi, Esian, es Diegu, Luegiten, Uchico. Gracias, compadre. Bueno, yo de aquí no de yo decía que nos has visto otro punto de vista, porque las noticias que nos llevan digamos, de medios de comunicación, nos dijeron que, bueno, que Argentina ha empezado a ir yendo para arriba, y que los que más se ha visto es Córdoba y Buenos Aires. Y me estuve también hablando con una de Córdoba y me dijo que eso era mentira, que se supone que nos dicen que nos han abaratado la casa, a saco, en Córdoba y en Buenos Aires se han abaratado las casas, y bueno, ya me estoy viendo que todo es mentira. Sí, en realidad una parte de la película, creo que te llega por los grandes medios de comunicación. ¿Qué te dicen? Que el modelo de Milei es exitoso. Yo te puedo decir, si vos tenés que ir cada 3 meses a pedir 20.000 millones de dólares y no es exitoso, al menos para el pueblo. Porque aparte sabemos que esos préstamos no llegan a las políticas públicas, se la fugan. El mismo ministro de Economía que tiene, el ministro de Economía es Macri, el tipo que encabezó el proceso de endeudamiento más grande de la historia argentina. Y esa plata se la fugaron toda. Llegaban los dólares y las empresas que ellos tenían, todas empresas ligadas al capital financiero, se la llevaban afuera, Suiza, hacían guita con lo que nosotros decimos la tipa financiera. Ponían placa, la bicicleteaban y iban ganando. Y hoy ese mismo tipo que nos viene a decir cómo tiene que ser la verdad en el país. ¿Se llevó el oro? ¿Se llevó el oro? Está todo el oro argentino en los bancos de dólar. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir para lo que vos planteabas? Hay otra realidad. Lo que pasa es que tenemos que escuchar la realidad de lo que plantea el pueblo. La comunicación tiene que ser de abajo. Digo, de los pueblos con los pueblos. Claro, uno es igual, ¿cómo hablo con un argentino, una argentina? Bueno, ¿no? A partir de ahora, ustedes también saben que en Córdoba cuentan con un lugar para llevar la lucha de la Eucaliptía, y que nosotros acá en algún momento seguramente, si se complica ya, también podremos volver. Pero lo que digo, es una parte de la realidad, no es exitoso. La clase trabajadora, como te dije, está fragmentada. La mitad de los compatriotas está bajo la línea de la pobreza. Tenemos una política de sometimiento con Estados Unidos que desde la época del pacto Roca-Ruchima,
Roca fue un presidente de la Argentina, descendiente de un genocida que masacró a los pueblos originarios de nuestro país. Su hijo, en 1930 aproximadamente, 33 o 34, con Ruchiman, que era un ministro de Economía inglés. En ese momento éramos un imperio, éramos parte de la colonia inglesa, digo literalmente, ¿no? Y condicionó a la Argentina en todo. Bueno, esto que firmó Milei-Trump, que va a quedar en la historia como el pacto Milei-Trump, es la entrega más grande que ha tenido nuestro país. Entonces digo, el modelo no es exitoso. Tenés que laburar 20 horas por día para apenas rascar la olla, como decimos nosotros. Hay una política permanente de criminalización de la protesta social y no todos los medios te la muestran. Digo, que te repriman de la forma en que se reprime en Argentina, y no es común. Te dicen la juventud de lo banca. Mira, en parte sí. Yo en esa no me la creo toda. Yo conozco jóvenes, mujeres, hombres, de la diversidad de que construyen militancia popular todos los días en distintos lugares. Está bien, por ahí va lo que más sale en los medios de comunicación, pero una parte lo banca y otra no. Y el tipo, yo te puedo decir, no sale a la calle si no tiene todo el ejército de custodia que tiene. No puede caminar, porque la condena social que va a tener cuando esto pase va a ser tal que no va a poder caminar como ahora por las casas. ¿Y sabés quién es el jefe de seguridad de él? El Mossad. Como para que veas quién gobierna en Argentina. De hecho, en vida ha ido más a Israel que a cualquier provincia argentina. Ha ido más a Estados Unidos que a cualquier provincia argentina. Bueno, hay un dato de esto que hablamos de la geopolítica. De hecho, Milei rompió con una posición histórica argentina que era la neutralidad hasta el fin de guerras. Y cuando Israel ataca cobardemente por la espalda a Irán, con ese bombardeo feroz, se duró 11 días, 12 días. Milei sacó un posicionamiento que rompe la neutralidad argentina donde apoyaba el ataque israelí. No tomaste posición. Entonces, bueno, yo lo que te quiero decir es que no todo es color de rosa. No la tienen fácil porque la plata se va a acabar. ¿Qué están haciendo? Acelerar todos los tiempos. Van a hacer todo lo que más, el desastre que más pueden hacer. Se van a llevar toda la plata que cobran hasta que esto estalle. No la tienen fácil. Y este tipo, si no lo sacamos en la calle, yo creo que en algún momento va a haber condiciones para que la política le suelte la mano y se pueda avanzar en un juicio político, que es una forma de destitución de la democracia. Pero si vos tenés un presidente que es corrupto, que tiene causas penales por robar, bueno, habrá que ver si la partidocracia que hoy lo sostiene en algún momento le suelta la mano. Y el poder económico. Pero yo creo que se está gestando otra cosa en Argentina. Que hoy no la contenemos por las organizaciones tradicionales. Los laburantes no se sienten contenidos en los sindicatos. A ver, ¿qué quiero decir? Los precarizados. Porque trabajan en la informalidad absoluta. No que bien los sindicatos. No la ven como una herramienta. Bueno, entonces no habrá CGT, no habrá CTA, habrá que construir otra cosa. Pensaremos en una central única de trabajadores, donde le demos lugar al informal, al que está en sistema formal, al que viene lo público, lo privado, los desocupados, que son trabajadores que no tienen trabajo. No porque lo quieran, sino porque el sistema se margina. Habrá que construir eso. Pero hoy el sujeto político en la Argentina no es Nico y no lo vamos a poder organizar y contener desde esa estrupia. Así que, bueno, parece que es el desafío de la etapa viviente. Pero también hay que arrancar con el egoísmo de la dirigencia. Muchas veces nosotros construimos cosas y queremos verlas nosotros ya. Y no, capaz que tengamos que, como decía también, pedazo en los barriadas, dejar pisar el barro, embarrarse las patas y dejar la huella en el bar. Y vendrá alguien atrás y la tomará. Papá, que no la vemos. Yo no creo en esos procesos cortoplacistas. Pero tenemos que dejarle algo a nuestros hijos, a nuestras hijas, si no estamos complicados. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Eskerrik asko ulertez eta. Bai, oso interesante izan da, izan dezune, todo lo que has expuesto es bastante amplio, demasiado para una charla. Muy filoso. Porque hay temas ahí, Yo creo que lo que necesitáis es enfocar un poco, es atrevido lo que voy a decir, pero creo que tenéis que ir hacia una segunda independencia. La segunda y definitiva. Una segunda independencia de Argentina, porque estáis
como Europa está muy mal, a ver, no vamos a hacer ahora, pero Europa es el nuevo patio trasero de los Yankees, no os digo, Europa está vendida. Bueno, eso es lo que yo opino. Bueno, pero volviendo a nuestro país, volviendo a Argentina, yo creo que falta un poco un enfoque más profundo de lo que has dicho en el sentido de lucha de clases. Lucha de clases, los sindicatos son de clase o son reformistas o no sé qué. Esa diferenciación es muy importante, porque claro, tú estás hablando de que hace falta una dirección de todos. Has hablado de la conflictividad, impresionante. Pero claro, ¿qué pasa entonces? No hay dirigentes políticos. Hay fuerzas revolucionarias, minoritarias supongo, que resisten extraparlamentarias. Eso es muy importante. Es muy importante que sean fuertes. Porque claro, si no hay una concepción de lucha de clases en el capitalismo, no vamos a hacer nada. La izquierda woke y todo esto, eso es lo que produce 1000 sectores que es verdad, se puede fragmentar para estudiar sociológicamente lo que pasa, pero luego hay que agrupar todo eso en una dirección política hacia, que eso es más viejo que veis la de aquí. Sí, claro. Hay que tomar el poder, esa palabra mágica, porque claro, gobernar con 4 políticos más en el Parlamento o participar con 4, eso no conduce a nada. El sistema no va a cambiar. Entra el debate sobre el tema de la democracia. ¿Qué es la democracia burguesa? No es de los trabajadores. Tú estás reclamando un poder que agrupe a todos los movimientos y llegue al poder. Esto es una teoría que es de algo que dirige todo eso, que tiene que surgir del pueblo. El pueblo organizado, pero con dirigentes. Yo no sé si llamarle partido, llamarle no sé qué, o sea, no sé cómo se va a hacer eso. Los modelos de partido han fallado. Creo que el PC de Argentina, Partido Comunista, ¿dónde está? ¿A quién vota? Sí. Nada, no sé. Entonces, no estoy reivindicando volver a los PCs ni cosas de esas, sino las fuerzas revolucionarias. ¿Existe algo? Hay algo embrionario. A mí me parece muy importante ese tema. Y luego el segundo, y acabo porque tengo que hablar más. Argentina está con Chile, ahí pegado, la columna vertebral esa de los Andes y tal. Los mapuches. ¿Os repercuten en algo a vosotros los mapuches? O sea, ¿qué relación tenéis a Argentina o las provincias más cercanas? Porque tú has hablado de Córdoba, Tucumán y todas esas que hay. Pero existe algo de relación, respeto. ¿Cómo valoráis a los mapuches que están en pelea contigo? Hace 500 años. En Chile. Entonces, esos 2 temas. Pero bueno, el primero me parece más importante como si yo lista y no, el primero, a mí me gusta discutir la política. Yo creo que lo que vos decías acertado. En realidad, en Argentina, desde el 25 de mayo de 1810, que rompimos contra las cadenas del Imperio Español, la discusión sigue siendo la misma. Patria o Polonia, imperio o nación, dependencia o construir un proyecto de liberación nacional. Esa discusión no está sablada. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento que se parió la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810, los grupos en tensión y en disputa son los mismos. Vos tenés una oligarquía, así pasa. Vende patria que responde a los intereses foráneos y tenés quienes creemos en un proyecto de liberación nacional con autonomía, con independencia económica, con soberanía política que construye la justicia social. Eso no está saldado y tenemos que ir hacia esa segunda y definitiva independencia. Con respecto a lo otro, yo creo que tranquilamente hoy se puede articular la lucha de clases con los proyectos emancipadores de liberación nacional. Me parece que no es una cosa o la otra. La lucha de clases está permanentemente en tensión, porque como decía anteriormente, Milei no es un gobierno fascista que vino a pegar o a ser cruel con la minoría. Vino a traer un proyecto neocolonial, es decir, vino a gobernar para los ricos. Los ricos van a ser cada vez más ricos y los pobres van a ser cada vez más pobres. En conclusión, tiene que haber una puja entre el capital y los trabajadores para ver
cómo distribuimos la riqueza, porque en definitiva lo que está en discusión es cómo la torta que se produce la distribuimos. O se la llevan todo ellos y nos tiran a migajas o la dividimos. Bueno, esa parte de la lucha de clase yo creo que es permanente, pero que no puede ir desligada de los proyectos de liberación nacional. Me parece que en ese sentido hay que articularla. Y después tiene que ver con lo que planteaba. La crisis dirigencial en el sindicalismo argentino es tremenda. Pero nosotros, lo que está en discusión es el modelo sindical. Hay un sindicalismo, para mí, que está representado por la CGT, que es amarillo, que solo quiere discutir convenio colectivo y salario y no quiere discutir la política. Y nosotros no queremos eso. Pero que aparte tiene que ver con esto de lo que planteó el ejemplo. Nosotros tenemos dirigentes sindicales en la Argentina que hace 40 años están en el cargo, que son secretarios generales, algunos desde la apertura democrática y otros desde la época de la dictadura militar. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera una burocracia sindical que entrega los derechos a los trabajadores, pero que aparte hoy en Argentina tenemos dirigentes sindicales en la CGT que no piensan ni viven como empresarios, son empresarios. Porque han construido a partir de los 40 años tanto negocio y han empleado tanto la lucha que hoy son empresarios de las propias empresas de los trabajadores que ellos afilian a su gremio. Entonces, claro que hay una crisis de representatividad y claro que hay una falta de credibilidad. ¿Cómo haces vos para recuperar la confianza en los compañeros y las compañeras que la asamblea deja la vida o en una huelga y después el dirigente sindical se corta solo, va y arregla por abajo? Bueno, insisto, hay otra dirigencia también. Habemos una dirigencia honesta, combativo. Yo conozco muchos dirigentes sindicales que no solamente son honestos, viven como hablan. Y eso lo tenemos que poner en valor, porque no hay que inventar nada nuevo. Pero hay una disputa en modelo sindical. La entrega y la burocracia amarilla, traidora, en mi caso se abrieron todos lados, no tengo drama, y la CGT en Argentina. Que ahora quiere salir, bueno, ya hace 2 años que gobierna. Nosotros lo venimos planteando en el paro general nacional que hay. Pero también hay una dirigencia sindical combativa, joven, que va al frente y que está tratando de construir la reivindicación de un proyecto político y que la militancia sea integral. Cuando digo integral es, yo no es que de 8 a 12 me pongo la chaquetilla de ATE, de 1 a 4 soy de la CTA y de 5 a 8 soy el mejor vecino de mi barrio. No, la militancia es un proyecto de vida. Y cuando vos lo tomás como un proyecto de vida, no es según el ánimo que tengas. Hoy estoy bien, voy a militar, mañana quiero cantar la revolución, pero mañana estoy mal y me quedo abajo de la cama. No, esto es un proyecto de vida. Y cuando vos lo construís como un proyecto de vida, como un miles de argentinos y argentinos lo planteamos, ofrendás tu vida al proyecto. Cuando vos militás de esa perspectiva, que para mí es revolucionaria, es que esa vida a vos ya te pertenece. Entonces, me parece que eso es lo que hay que recuperar y que las hay. Está construyendo para mí, como se le decía, un nuevo sujeto político. No está en la superficie, se está construyendo de manera subterránea. No está en el epicentro de la capital, está en los suburbios y en la periferia. Que eso no va a emerger ahora, porque no hay una conducción política de ese proceso. Pero que está y se está gestando. El problema es si los dirigentes estamos ahí o la vemos por Netflix. Entonces, me parece que en eso va a depender mucho de que los dirigentes estén en los territorios o no estén. El que esté, me parece que va a ser parte de ese proceso y los que no estén le van a colocar la cabeza, como decía Perón, y después lo llamó el gringo Agustín Tosco, que fue un dirigente sindical combativo cordobés, perseguido por los grupos paramilitares y por militares. Agustín Tosco ayornó esa frase de Perón que decía, ¿es con el dirigente a la cabeza o es con la cabeza de los dirigentes? Pero el pueblo va a salir igual. Con respecto a los pueblos mapuches, en la Argentina en particular y en Latinoamérica en general, la pelea de la resistencia tiene más de 500 años. Es decir, yo creo que nosotros deberíamos mirar menos para Europa, argentino, menos para Europa que procesos políticos, dejar de meter un poco el pupo y mirar más lo que hacen los pueblos originarios. Eso lo digo como Tobrín, y no que logramos. Pero ¿qué pasa? En Argentina el primer genocidio de los pueblos originarios. Dicho esto, no solamente había mapuches en Argentina, había otros pueblos que viven en la miseria absoluta y están a punto de extinguirse. Los huichi,
los Toba, Mocoví, un montón de etnias que lamentablemente han sido víctimas del genocidio del Estado argentino, desde fines de 1900 a escapato. El segundo gran genocidio en Argentina es de los afrodescendientes. Si vos mirás los censos de la Argentina hasta te diría casi principio de 1900, la población afro era mayoritaria. Y hay llegado a tener un afro en Argentina. Entonces, muchos vienen y te dicen, no, la Argentina nació de los barcos de la inmigración. Mentira. Hoy hay estudios que dicen que el 60% de los argentinos tiene sangre indígena y o afro. Pero el segundo genocidio, el tercero, el de la, para mí, maravillosa generación de 1970, que aportó 30.000 desaparecidos y desaparecidas, miles de exiliados y miles de presos políticos. Me parece que nosotros, como lo planteaba anteriormente, estamos en este problema de fragmentación de la lucha y los pueblos originarios, en este caso un mapuche, que a mi entender es el más resistente y que más pelea, están muy aislados. En parte tiene que ver con nosotros, digo, el resto de las organizaciones populares, pero también de los compañeros y de la compañía. Habrá que sentarse a discutir por qué. Pero claro, la Argentina es tan extensa de la ocupación territorial, cuando vos estás en Córdoba, mirá la Patagonia, digo abajo, porque para nosotros está en el sur y está lejos. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar todo eso en una pelea nacional cubana? Ese es el desafío. Que hay mucho para aprender, hay mucho. Y de hecho, la ministra de Seguridad actual que tiene la Argentina, que es una fascista, que se llama Patricia Bullrich, era la misma ministra de Seguridad de Mauricio Macri, en donde mataron a 2 activistas de la lucha mapuche, a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel, que lo mató la gendarmería por la espalda. Entonces, esa misma ministra es la que hoy está puesta y que camina impunemente por las calles. Pero eso se va a acabar. Y yo todavía es ministra en 2001 de la Roma del Corralito, que ustedes saben, el Corralito era ministra del Bajo. Entonces, digo, me parece que nosotros tenemos que tratar de ver cómo es eso, ver esa pelea que aparte tiene mucha enseñanza. Digo, si vos resististe 500 años y salís de pie, y bueno, me parece que esas son, cuando yo hablaba de las fuentes, por ahí no la dije solamente, pero es la fuente de la lucha de los pueblos originarios. Ahora, nosotros después tuvimos una resistencia popular histórica, que es cuando el 16 de septiembre de 1955, un golpe de Estado encabezado por un milico que era descendiente vasco, Aramburu, lo voltea a Perón. Se llama la Revolución Fusiladora, porque después a todos los compañeros, a todas las compañeras que pedían el regreso de Perón y del peronismo los fusila. Se construyen 18 años de resistencia popular, metiendo caño, como decimos nosotros, la bomba, pintando en las paredes lo que la dictadura no querían que se pintara, no se podía ni hablar de Perón, no se podía cantar la marcha peronista, y esa resistencia popular de 18 años después tuvo su fruto. Entonces me parece que hay que buscar por ahí, volver a la fuente, recuperar el sentido de ética, de que esto lo podemos cambiar, recuperar la mística, que no sea todo tan estructurado, tan acomodadito, viste, que tiene que ser mucho, a ver, para que esto suceda hay que abrir las puertas. Y cuando abrir las puertas, como decimos nosotros, va a ser pa' quilombo. Porque vamos a discutir, nos vamos a puntear, pero tenemos que sacar 2 o 3 ejes, por favor, de que primero, principal, quién es el enemigo. Si nosotros le erramos en caracterizar quién es el enemigo hoy, le vamos a errar. Pero bueno. Bueno, gente, la verdad que han sido muy generosas. Espero volver pronto a buscar el río. Veremos cómo viene la situación allá y si no, ya saben. No le quiero decir que en toda la Argentina lo vamos a recibir, pero en Córdoba tiene un vasito. O sea, es mi corazón, en mi casa y en el sindicato. Muchas gracias, Kerry. Barra Cultural.